Título: Explorando los fundamentos y ramas de la termodinámica, principios que gobiernan la energía. Introducción. La termodinámica es una rama fascinante de la física que explora cómo la energía se transforma y se transfiere en diversas formas dentro de los sistemas. Desde máquinas industriales hasta procesos biológicos, la termodinámica subyace en una amplia gama de fenómenos. En este vídeo, exploraremos en detalle qué es la termodinámica, qué estudia, las ramas en las que se divide y los principios fundamentales que la rigen. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es el estudio de la energía, el calor y el trabajo, y cómo interactúan entre sí en sistemas físicos. Analiza cómo los sistemas reaccionan a los cambios de temperatura, presión y volumen, y cómo estas variables influyen en el comportamiento de la energía en sus diversas formas. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica se ocupa de una serie de conceptos y fenómenos clave. 1. Sistemas y alrededores. Un sistema es la porción específica del universo bajo estudio, mientras que los alrededores son todo lo demás que interactúa con el sistema. Los sistemas pueden ser cerrados, abiertos o aislados, según si intercambian materia y energía con los alrededores. 2. Trabajo y energía. La termodinámica examina cómo se realiza el trabajo y cómo se transfiere la energía entre los sistemas y los alrededores. El trabajo se define como el producto de una fuerza aplicada sobre una distancia y juega un papel crucial en los procesos termodinámicos. 3. Calor y temperatura. La transferencia de calor es otro aspecto central de la termodinámica. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema y está relacionada con la transferencia de calor entre sistemas a diferentes temperaturas. Ramas de la termodinámica. La termodinámica se divide en dos ramas principales. 1. Termodinámica clásica, también conocida como termodinámica macroscópica, trata con sistemas a gran escala donde las propiedades macroscópicas, como presión, temperatura y volumen, son relevantes. Se subdivide en dos leyes fundamentales, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de la conservación de la energía, establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de forma. La energía total de un sistema aislado se mantiene constante. B. Segunda ley de la termodinámica, esta ley introduce el concepto de entropía, que es una medida de la cantidad de energía no utilizable en un sistema dado. Afirma que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo y que los procesos naturales tienden a aumentar la entropía. 2. Termodinámica estadística, también conocida como mecánica estadística, se centra en el comportamiento microscópico de los sistemas en términos de partículas individuales. Utiliza la estadística y la probabilidad para predecir el comportamiento macroscópico basado en la mecánica cuántica y las interacciones entre partículas. Principios fundamentales de la termodinámica. Además de las leyes ya mencionadas, hay otros principios fundamentales en la termodinámica. 1. Principio Zero de la termodinámica. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Este principio es la base para la medición de la temperatura. 2. Tercera ley de la termodinámica. A medida que la temperatura de un sistema se acerca al cero absoluto, 0 Kelvin, la entropía del sistema tiende a un valor constante mínimo. Esta ley establece límites teóricos en la reducción de la temperatura y la entropía. Conclusión. La termodinámica es una ciencia esencial que nos ayuda a comprender cómo la energía fluye y se transforma en el universo. A través de sus leyes y principios, podemos analizar procesos naturales y tecnológicos en una variedad de campos. Ya sea que estemos examinando el funcionamiento interno de un motor o el comportamiento de las partículas a nivel microscópico, la termodinámica sigue siendo un pilar fundamental de nuestra comprensión del mundo físico.